Bueno, muchas gracias desde ya por la invitación. Muchas gracias. Acá desde Argentina, compartiendo con ustedes esta temática de hoy. Vamos a hablar entonces, como dijo Mauricio, biodisponibilidad de nutrientes y suplementación de los nutrientes críticos en las personas que llevan una alimentación basada en plantas. Entonces, para iniciar me parecía relevante en principio, si ven ustedes, este es un congreso de alimentación basada en plantas, pero cada quien tiene su definición de la alimentación basada en plantas, entonces poder discutir unos minutos eso, después mencionar cuáles son, a mi parecer, los nutrientes críticos durante la alimentación basada en plantas, luego fuertemente hablar sobre la biodisponibilidad, sobre todo de dos nutrientes críticos, vamos a hablar de la biodisponibilidad del calcio y del hierro, y luego vamos a terminar conversando sobre suplementación, eh, del nutriente crítico por excelencia de la alimentación basada en plantas, que es la vitamina B12. Y después tendremos un espacio de preguntas. Esto me parece importante comenzar, diríamos, redefiniendo la alimentación basada en plantas, porque como decía anteriormente, cada quien tiene su propia definición. Entonces, la postura que generalmente tomo es que es aquella alimentación en la cual se maximiza el consumo de los alimentos de origen vegetal, que sean densos en nutrientes y sobre todo que sean alimentos integrales. Esta alimentación alienta a consumir vegetales, ya sean crudos, cocidos, frutas, legumbres, semillas, frutos secos, en cantidades más pequeñas y es generalmente baja en grasas, ¿sí? Y lo que minimiza la alimentación basada en plantas es el consumo de los alimentos procesados, los aceites refinados y claramente los alimentos de origen animal, incluidos los productos lácteos y los huevos. Esta es una definición bastante, diríamos, moderna, pero sabemos que existen otro tipo de conceptos de alimentación basadas en plantas. Y como ustedes habrán recorrido a lo largo de la jornada, o van a recorrer en estos días, los beneficios que aporta la alimentación basada en plantas para la salud humana, ¿sí? O sea, controla las enfermedades crónicas de esta sociedad moderna occidental, como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, y también tiene un impacto muy importante sobre la composición y la función de la microbiota intestinal, lo que hoy en día sabemos que influye fuertemente en la salud en general. Por lo tanto, motivar a las personas a que lleven un patrón de alimentación basado en plantas no solo mejora la salud ambiental y nuestra ecología, sino también nuestra salud personal. Y quería mostrarles un poquito cómo es la tendencia en nuestro país, que es el país de la carne, ¿no? El país de las vacas, como ustedes sabrán, Argentina, pero fíjense que en el año 2019 se hizo una encuesta a nivel, diríamos, nacional, y arrojó que el 9% de las personas llevaban una alimentación vegana, vegetariana o flexi-vegetariana. Pero esta misma encuesta se repitió en el año 2020 y fíjense ustedes que arrojó un valor del 12%, o sea que en nuestro país hay una tendencia creciente de las personas que deciden llevar este patrón alimentario. Me gustaría luego saber qué pasa en el país de ustedes, cómo está esta tendencia y cómo, diríamos, cómo se distribuye entre la población, quiénes son aquellas personas que eligen llevar este patrón alimentario. Lo que se ha visto en nuestro país también es un aumento importante de las personas que deciden llevar un patrón más bien flexi-vegetariano, es decir, diríamos, consumir algún tipo de carne, sobre todo pescados, con menor frecuencia en la semana, y de esa manera disminuir el consumo, sobre todo de carnes. Y entonces, para estar seguros, sabemos que hay un montón de sociedades científicas en nuestro país, por ejemplo, Argentina, la Sociedad Argentina de Nutrición, también la Sociedad Argentina de Pediatría, la sociedad que reúne a todos las nutricionistas y dietistas, pero a nivel internacional, la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos, la Asociación de Dietistas del Reino Unido,
el Comité de Médicos por una Medicina Responsable, la Sociedad Italiana de Nutrición, bueno, avalan este patrón alimentario, ¿sí? Siempre y cuando las alimentaciones sean adecuadamente planificadas. Y esto es un ítem que hoy nos convoca, porque adecuadamente planificadas, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar qué significa esa terminología, pero teniendo en cuenta la biodisponibilidad de los nutrientes, que es lo que nos convoca en esta conversación, eso también involucra la planificación de la alimentación para poder potenciar la absorción de los nutrientes, ¿no? Entonces, las dietas vegetarianas, incluidas las veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Y como sabemos, son apropiadas para todo el ciclo de vida: embarazo, lactancia, infancia, adolescencia, edad adulta e incluso para las personas atletas. Y esto me gusta siempre mencionarlo porque es como cuando decimos bien planificadas. Bueno, Luciana Baroni, que es una investigadora y nutricionista italiana, menciona en sus artículos cuáles son los criterios que definirían una alimentación basada en plantas bien planificada. Por un lado, es una cantidad suficiente de alimentos vegetales y variedad dentro del grupo de los alimentos vegetales para aportar variedad de nutrientes, y que, como decía al inicio, sean naturales o mínimamente procesados. Y de esta manera va a poder aportar la cantidad suficiente de energía y de nutrientes críticos. El segundo criterio sería limitar la cantidad de grasa, ¿sí?, a las ingestas dietéticas de referencia, seleccionar fuentes de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, ácidos grasos monoinsaturados, y evitar los ácidos grasos trans. El tercer criterio, que también hoy vamos a discutir un poco más, es aportar calcio en cantidad adecuada y tener un óptimo estado de la vitamina D para potenciar la absorción del calcio. Y el último, ¿sí?, es aportar vitamina B12 en cantidades adecuadas desde fuentes confiables. Y la única fuente confiable de vitamina B12 en la alimentación basada en plantas es la suplementación. Por eso vamos a dedicar los últimos minutos de este encuentro para hablar de suplementación de vitamina B12. ¿Cuáles son los nutrientes críticos de la alimentación basada en plantas? Bueno, dentro de lo que serían los macronutrientes, podríamos mencionar a las proteínas, ¿sí? Si bien sabemos que la alimentación basada en plantas es suficiente en proteínas, pero bueno, hay que aportar la cantidad necesaria. Y los ácidos grasos, sobre todo los ácidos grasos, como decíamos anteriormente, es omega 3. Dentro de lo que serían los minerales, para destacar, podemos hablar del hierro, del zinc, del yodo y del calcio. Y dentro de lo que son las vitaminas, podríamos mencionar la vitamina B12 y la vitamina D. La vitamina B12 es el nutriente crítico por excelencia de la alimentación basada en plantas. Los otros nutrientes los aportamos, los podemos llegar a aportar con una alimentación planificada, pero no podemos aportar vitamina B12 con una alimentación basada en plantas en cantidades suficientes. Y es por eso que la única manera de cubrir el estado nutricional y tener un buen estado nutricional de esta vitamina es la suplementación de la misma. Entonces, cuando hablamos de biodisponibilidad de nutrientes, en definitiva estamos hablando de un concepto que se refiere a qué cantidad del nutriente que se ingiere con los alimentos es eficientemente absorbido en nuestro tracto gastrointestinal, ¿sí? Es decir, esa sería la ecuación para hablar de biodisponibilidad de nutrientes. Podemos aportar suficiente cantidad de nutrientes con la dieta, pero no estar absorbiendo, ¿sí?, ese nutriente, porque hay determinados factores que van a estar de alguna manera regulando esa absorción. Y la alimentación basada en plantas justamente se caracteriza porque, sobre todo, como decíamos inicialmente, que sean alimentos integrales, se caracteriza por tener determinadas sustancias que generalmente se las denominan antinutrientes o factores antinutricionales, que serían estos factores que están de cierta manera impidiendo o disminuyendo la biodisponibilidad de la absorción de los nutrientes. Entonces tenemos que recurrir a determinadas herramientas para bajar esos factores antinutricionales. Vamos a desglosar en profundidad el tema del hierro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hierro es un nutriente que está fuertemente afectada su biodisponibilidad por factores dietarios,
Y me gustaría que al finalizar la jornada de hoy tengamos en cuenta cómo potenciar la absorción de este nutriente en la alimentación basada en plantas para no recurrir a la suplementación, para tener un buen aporte de este nutriente. Y antes de iniciar, quisiera comentarles cómo es el estado del hierro en la alimentación basada en plantas. Tener en cuenta cómo es el estado nutricional de este nutriente según diferentes investigaciones, para quedarnos tranquilos y tranquilas de que realmente se puede satisfacer la necesidad nutricional con la alimentación basada en plantas. En principio, contarles que el riesgo de anemia entre personas vegetarianas, veganas y omnívoras es similar, ¿sí? O sea, no es que las personas veganas o vegetarianas tienen una tasa de anemia mayor que las omnívoras. Por otro lado, también se evidencian niveles de hemoglobina similares en estos grupos, los omnívoros versus los vegetarianos o veganos, y la cantidad en miligramos de hierro consumidos de este nutriente en las dietas veganas o vegetarianas es similar a las omnívoras o incluso superior. Y para esto les traje esta tabla, que es de una publicación reciente, donde menciona, diríamos, cuál es la cantidad de hierro aportada por las personas que acá se llaman, bueno, comedoras de carne. Fíjense que están los varones al orden de los 13 miligramos, de los que comen pescado, que están al orden de los 14 miligramos, de los vegetarianos, que están también al orden de 13,9, o de los veganos, que incluso aportan más, 15,3 miligramos de hierro en su alimentación. Y algo parecido, en menor proporción, puede llegar a suceder en el género femenino. Es decir, que el consumo es similar o incluso superior de este nutriente. Lo que sí se ha visto en los estudios es que el nivel de ferritina, es decir, el nivel de depósito de hierro de las personas vegetarianas y veganas versus el de las omnívoras, es más bajo. Es decir, que esto nos puede presentar, por un lado, es un beneficio porque niveles muy altos de ferritina está relacionado con un mayor estrés oxidativo y se relaciona digamos, no está tan relacionado con una buena salud. Pero por otro lado nos puede jugar en contra, sobre todo en determinados grupos de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, en mujeres en edad fértil o durante el embarazo, en la cual se apela al nivel de ferritina para satisfacer las demandas nutricionales. Entonces hay cierta población que yo podría focalizar en mujeres en edad fértil y embarazadas, donde esto sería algo a tener en cuenta para poder, de cierta manera, considerar la suplementación. Cuando hablamos de biodisponibilidad, entonces, de cuánto de lo que ingerimos con los alimentos finalmente absorbemos, bueno, este sería un esquema de cómo sería la absorción del hierro, ¿sí? Y nos vamos a focalizar en el hierro no hemínico, porque la alimentación basada en plantas tiene 100% hierro no hemínico, ¿sí? Entonces, este hierro no hemínico, que tiene diferentes maneras de absorberse, pero generalmente utiliza el transportador de metales bivalente, depende esta absorción del hierro no hemínico de determinados factores dietarios o también factores biológicos, ¿sí? Que van a estar influyendo su absorción. Se dice que la absorción del hierro no hemínico, a diferencia del hemínico, es del 1 al 23%. Fíjense ustedes qué rango tan amplio, del 1 al 23%, ¿no? El tope de absorción más alto, más cercano al 23%, va a estar en aquellas personas que tengan depósitos bajos de hierro, que tengan un nivel de ferritina baja. Es decir, cuanto más baja está la ferritina, más alta es la absorción del hierro por un mecanismo compensatorio, ¿sí? De regulación. Entonces, bueno, esta gran brecha en torno a la biodisponibilidad del hierro no hemínico está influenciada por factores de la dieta que estimulan o que inhiben la absorción, y básicamente influenciada, lo que más influencia la absorción del hierro, en realidad es el valor de ferritina que tenga esa persona, cómo están sus depósitos de este nutriente. Y eso va a condicionar fuertemente la absorción. Repasemos entonces
¿cuáles son los factores que modifican la biodisponibilidad del hierro? Tenemos factores que inhiben la biodisponibilidad, que los puse aquí al lado izquierdo de la pantalla. Fuertemente, si pensamos en disminución de la absorción del hierro, pensamos en el ácido fítico, en el fitato, en esa sustancia tan grande con muchos fósforos que quelan de alguna manera el hierro y disminuyen su absorción. También tenemos las fosfoproteínas que pueden estar en el huevo o en la soja, los oxalatos en menor medida, los compuestos polifenólicos que los podemos encontrar en ciertas infusiones, en el cacao, y el calcio que está en grandes concentraciones en esa alimentación, sobre todo el calcio de suplementos o de alimentos fortificados. Es decir, si conviven en un mismo alimento la fortificación con hierro y la fortificación con calcio, va a haber interacción en la absorción del hierro porque justamente calcio y hierro comparten el mismo transportador de metales divalentes para absorberse y finalmente gana el calcio por una cuestión de que está en mayor proporción en la alimentación. Pero si tenemos que pensar en un factor que disminuye la absorción del hierro, vamos a pensar fuertemente en el ácido fítico, en los fitatos. Por otro lado, la buena noticia es que tenemos factores que estimulan, que potencian la absorción del hierro no hemínico, que son principalmente los ácidos orgánicos, como el ácido málico, ¿sí? El ácido ascórbico, que sería la vitamina C, y también los carotenos, que están documentados como factores que estimulan la absorción, que sería lo que denominamos la provitamina A, pero fuertemente los ácidos orgánicos y el ácido ascórbico. Entonces tenemos que pensar, por un lado, en disminuir, diríamos, los fitatos de la alimentación basada en plantas, de los alimentos que son ricos en hierro, pero por otro lado, aumentar el aporte de ácido ascórbico de esa comida. ¿En dónde encontramos ácidos ascórbicos? Bueno, estos son datos que extraje de la tabla de base de datos de USDA y también de nuestra tabla local de Argentina. Lo interesante sería ver cada uno en su lugar de origen, qué información local tiene sobre el contenido de vitamina C de sus alimentos. Pero, por ejemplo, en nuestro país, el kiwi, la frutilla, la naranja, la mandarina, el limón, tienen una gran concentración de vitamina C. Y si hablamos de vegetales, bueno, el ají es el que se destaca, berro, coliflor, ¿sí? Espinaca, bueno, en menor medida el tomate, pero hay muchos alimentos fuentes de vitamina C que aportan en 100 gramos una gran cantidad de ácido ascórbico que potencian la absorción del hierro. Hay estudios que se han realizado donde se les ha dado de beber agua con limón a las personas y ahí se ha estudiado, diríamos, la absorción del hierro no hemínico, y con el solo hecho de beber una limonada con la comida ya se absorbe mucho más hierro no hemínico que si se bebiera, por ejemplo, solamente agua. Y también importante me parece en este caso reforzar cuáles son las IDR de hierro, ¿no? Del 2001 de IOM, donde la recomendación dietética para las mujeres en edad fértil es de 18 miligramos al día, y para la mujer más grande o para el hombre está al orden de los 8 miligramos por día. Realmente llegar a 18 miligramos por día parece como que es un montón, pero si la alimentación está bien planificada, puede llegar claramente a cubrir esa necesidad. ¿Y cuál fue el criterio para establecer esta recomendación? Reponer las pérdidas diarias que se tienen de hierro, mantener un nivel de ferritina de 15 microgramos, es decir, 15 microgramos por cada litro, es decir, mantener esta reserva de hierro lo más estable posible, y teniendo en cuenta una absorción del 18%, porque estas ingestas son de Estados Unidos y se tiene en cuenta una alimentación, diríamos, omnívora, donde la absorción es del 18%. Por eso es que en algunos papers muy lejanos de alimentación basada en plantas, se decía que la recomendación para vegetarianos y veganos debía ser de 1.8 veces más. Pero estos estudios que dieron origen a esta recomendación, realmente hoy cuando los analizamos, no son del todo fidedignos. Por lo tanto, lo que nosotros generalmente recomendamos es satisfacer esta necesidad de 18 miligramos o de 8 miligramos,
pero sobre todo teniendo en cuenta estos factores que mencioné anteriormente de potenciar la absorción y de eliminar los que disminuyen la biodisponibilidad del hierro. Y acá les hice este esquema para tener en cuenta, bueno, cuáles son los alimentos aportadores de este nutriente, ¿no? Básicamente, ¿dónde encontramos hierro vegetal? Encontramos en las legumbres, ¿sí? En el pseudo cereal como la quinoa, no sé si ustedes allá consumen quinoa, acá es un alimento bastante común. En las frutas secas, en las semillas, en vegetales como la selga o la espinaca. La levadura nutricional es un gran aportador de hierro, el germen de trigo también, las pasas de uvas, y ver alimentos que están ya sean fortificados o enriquecidos con hierro. Alimentos fortificados, en nuestro Código Alimentario Argentino se refiere a aquellos que la industria decide agregarle hierro, ¿sí? Por ejemplo, y enriquecidos son aquellos que por ley, ¿sí? Por ley nacional se les debe agregar hierro, que en nuestro país es la harina de trigo refinada. La harina blanca de trigo, por ley en nuestro país, está adicionada con hierro, por lo tanto es un gran alimento aportador de hierro. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que las legumbres, la quinoa, las frutas secas, las semillas, el germen de trigo, las pasas de uva, la espinaca, la selga, tienen gran cantidad de fitato o de otros factores de los que hablamos que inhiben la absorción, por ejemplo la soja dentro de las legumbres, y por lo tanto vamos a tener que tener en cuenta las técnicas para disminuir estos antinutrientes, que cuáles son el remojo, ¿sí? El remojo de esos alimentos, sobre todo de las legumbres, de los cereales, de las frutas secas, de las semillas. Podemos usar la fermentación de ciertos alimentos, por ejemplo, de algunos vegetales. Podemos usar la germinación, es decir, que brote ese alimento, que brote la legumbre, que brote la semilla, y de esa manera van a disminuir estos alimentos, estas sustancias antinutricionales, o la cocción de los mismos. También la cocción es una técnica que disminuye los antinutrientes. Ahora en esta instancia vamos a pasar a conversar del calcio. ¿Por qué elegí el calcio? Porque también es un nutriente importante a cubrir con alimentación basada en plantas. Hay mucho mito de que si no se consume, por ejemplo, alimentos lácteos, no se puede arribar a la recomendación de calcio, y eso no es verdad, se puede arribar a la recomendación de calcio, pero también hay que tener en cuenta cuáles son esas técnicas para disminuir, diríamos, los factores que están influyendo negativamente en la absorción de este nutriente que es el calcio. Recordemos cuáles son las funciones del calcio, principalmente en el organismo, forma parte de la estructura ósea y dentaria, pero también participa en un montón de otras funciones como la coagulación sanguínea, la contracción, relajación muscular, la transmisión nerviosa, la permeabilidad de las membranas. Es necesario para la actividad enzimática y la señalización celular. ¿Y cómo es la absorción del calcio? Recordemos que el calcio se puede absorber por vía paracelular, es decir, entre las células, que sería una absorción, diríamos, de difusión simple, no saturable, o se puede absorber por un mecanismo intracelular que depende principalmente del estado nutricional de la vitamina D. Por eso es tan importante tener un óptimo estado de vitamina D en el organismo para potenciar la absorción del calcio. ¿Cómo es esta absorción del calcio según la literatura? Generalmente se dice que se absorbe entre un 30 o un 40%, pero esta absorción va a depender de la edad. Las personas más jóvenes absorben más calcio, las personas más añosas absorben menos calcio. Del momento biológico, por ejemplo, se sabe que durante la infancia, durante el embarazo, está aumentada fisiológicamente la absorción del calcio. Va a depender de la cantidad, obviamente, que se ingiera, sobre todo por este método no saturable, por este mecanismo no saturable. Va a depender, por ejemplo, de la concentración de vitamina D, como decía anteriormente, de si la persona hace o no hace ejercicio físico, y de factores alimentarios, que son los que vamos a discutir ahora. ¿Cuáles son los factores alimentarios que están influyendo en la absorción de este nutriente? Por un lado tenemos los factores que inhiben la absorción. Si tenemos que pensar en un factor que inhiba la absorción del calcio, vamos a pensar en el oxalato. Es el más descrito en la literatura.
Los oxalatos, que son esas sustancias que se encuentran en la selga, en la espinaca, en las hojas de remolacha, en el cacao, son sustancias que se unen al calcio, ¿sí? Y que hacen que el calcio se elimine por materia fecal y por lo tanto no se absorba. También el fósforo también se quela con el calcio y, diríamos, no permanentemente, y los fitatos, como mencionaba anteriormente, para el hierro. Pero fuertemente, la principal inhibidor de la absorción del calcio son los oxalatos. Pero ¿cuáles potencian la absorción del calcio? Por un lado tenemos la vitamina D, es decir, tener un óptimo estado nutricional de vitamina D. Sustancias como la lactosa, esto se describe más en pediatría, porque se sabe que disminuye el pH intestinal y por lo tanto eso estimularía la absorción del calcio. También prebióticos y fibras solubles. ¿Por qué? Porque los prebióticos y las fibras solubles son el nutriente predilecto de la microbiota beneficiosa y por lo tanto esto después, la microbiota al fermentar los prebióticos y las fibras solubles estaría generando determinadas sustancias como ácidos grasos de cadena corta que aumentan y potencian la absorción del calcio, ¿sí? Y ciertos probióticos que también se ha descrito en la literatura que tendrían una influencia positiva en la absorción del calcio, es decir, aumentarían la biodisponibilidad del calcio. Pero no quería dejar de mencionarles aquellos factores dietarios que también estimulan la calciuria, es decir, estimulan la eliminación de calcio por orina. ¿Cuáles son estos factores? Pues se ha descrito el sodio, es decir, una dieta alta en sodio, es una dieta que va a tener más pérdida de calcio por orina, ¿sí? Y por más que lo absorba, voy a tener una gran pérdida, una desmineralización ósea de ese calcio, de esos huesos. Por otro lado, también la cafeína, ¿sí? Estimula la calciuria. Y las proteínas, pero en grandes cantidades. Las proteínas en grandes cantidades estimulan la calciuria y por lo tanto el aporte proteico debe ser controlado. Esto es más sencillo de llevar a la práctica en una alimentación basada en plantas, ¿no? Recordarles también cuáles son las recomendaciones dietéticas de calcio. Para un hombre y mujer de hasta los 50 años es 1000 miligramos por día. Para una mujer de entre 50 y 70 años, y más de 70 años en realidad también es 1200. Para los hombres de 50 a 70 son 1000 miligramos por día, y para el hombre mayor de 70, 1200 miligramos de calcio por día. O sea que el aporte de calcio está al orden entre los 1000 y los 1200 miligramos por día. Y Guillaume en el 2011 estableció esta recomendación dietética en torno a mantener un balance en equilibrio entre lo que se ingiere y lo que se pierde de este nutriente. Pero también me gustaría aclararles que hay revisiones y artículos nuevos que mencionan que si la persona tiene un nivel no excesivo de sodio y suficiente de proteínas, en realidad la recomendación o el requerimiento de calcio para estas personas podría estar al orden de los 500 miligramos. Es decir, que fuertemente el aporte de sodio y proteínas estarían influyendo de cierta manera la necesidad de calcio de las personas, ¿no? ¿Y en qué alimentos encontramos calcio? Siempre me gusta presentar este esquemita que es del Backplate, que es de esta investigadora Luciana Barone italiana, donde menciona en esta gráfica que los alimentos ricos en calcio están incluidos en realidad en casi todos los grupos de alimentos, porque podemos encontrar alimentos ricos en calcio en el grupo de frutas secas y semillas, en el grupo de alimentos fuentes de proteína, ¿sí? En el grupo de los granos, en el grupo de los vegetales y en el grupo de las frutas. Es decir que dentro de cada uno de los grupos de alimentos de la alimentación basada en plantas, podemos seleccionar alimentos fuentes de calcio. Para así a lo largo del día, teniendo una diversidad de los alimentos incluidos, vamos a cubrir las necesidades de calcio, ¿sí? Es como bastante gráfico este esquema, ¿sí? O por ejemplo, si queremos ser más específicos, podemos pensar en los higos secos, en las coles chinas, en el cal, no sé si allá encuentran kale o kale, como les digan,
en el tofu, ¿sí? El tofu que sería el queso vegetal realizado a base de soja, pero que en realidad se usa calcio en algunos esquemas para poder hacerlo, y entonces es un alimento que tiene bastante calcio. En las bebidas vegetales que están, diríamos, adicionadas con calcio, no la que uno hace casera en casa, sino la que viene comprada adicionada con calcio. También a este esquema le podríamos sumar las almendras, las semillas de sésamo, ¿sí? Que son alimentos fuentes de este nutriente. Pero entonces, para disminuir los oxalatos, que son los potenciales inhibidores de la absorción de calcio, tenemos que recurrir a estas técnicas que decíamos anteriormente, sobre todo la cocción. La cocción se sabe que disminuye el contenido de oxalatos. Entonces, cocinando los vegetales, por ejemplo el kale o la colchina o las otras coles, disminuiríamos el consumo, el aporte de los oxalatos y estimularíamos el aporte de calcio de esa dieta. Y para finalizar, me gustaría hablar de la suplementación de vitamina B12. Creo que esto nosotros como nutricionistas, nutriólogos, tenemos que estar formados en cómo suplementar la vitamina B12 en las personas que llevan una alimentación basada en plantas. ¿Por qué? Porque la única manera de cubrir la necesidad de vitamina B12 en alimentación basada en plantas es mediante el suplemento. No hay otra manera de cubrirlo. ¿Sí? Podría ser, no sé, en su país quizás existe una gran variedad de alimentos fortificados con vitamina B12 que pueden ser útiles. Acá lamentablemente en nuestro país, Argentina, no existen alimentos saludables que estén fortificados con vitamina B12, que se puedan consumir a diario y que eso nos garantice que hay un buen aporte de este nutriente. Por lo tanto, hay que recurrir al suplemento. Entonces, recordemos las funciones de la vitamina B12, participa como cofactor en dos enzimas, la metionina sintetasa y la L-metilmalonil-CoA-mutasa, y la deficiencia de esta vitamina trae síntomas muy graves. Por eso es que es necesario mantener un buen estado nutricional de la vitamina B12. El síntoma más clásico de la deficiencia de vitamina B12 es una manifestación hematológica que es la anemia, básicamente, y la hiperhomocisteinemia. Son los síntomas más clásicos de, diríamos, la deficiencia de vitamina B12. La hiperhomocisteinemia, recordemos que está relacionada con enfermedad cardiovascular, con accidente cerebrovascular, aumenta el riesgo de preeclampsia, o sea, es una situación grave, diríamos, para la salud. Pero también hay un montón de manifestaciones que no son los clásicos, los hematológicos, que están relacionados con la deficiencia de la B12, como por ejemplo manifestaciones neurológicas, neuropatía periférica, acá serían algunos de los síntomas relacionados a la neuropatía periférica, o a nivel central, falta de concentración, deterioro cognitivo, ¿sí? Hasta psicosis, delirio, demencia, ¿sí? Entonces, lo que quiero que les quede como concepto es que la deficiencia de esta vitamina puede producir todas estas manifestaciones neurológicas aún en ausencia de la presencia de anemia, por ejemplo, ¿sí? O sea que puede ser que primero estén estas manifestaciones neurológicas y luego se presente la hematológica, ¿sí? Y también podemos presentar síntomas en una etapa tan crítica que es el embarazo. Entonces, hay manifestaciones perinatales como defectos del cierre del tubo neural, riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer, o incluso daños neurológicos irreversibles. Esta es una publicación que se hizo en nuestro país en un hospital muy reconocido a nivel nacional pediátrico, donde se vio que madres de bebés veganos que no habían sido suplementadas estas madres durante el embarazo, por una negligencia, diríamos, tenían bebés con compromisos neurológicos graves irreversibles. Así que fíjense ustedes la trascendencia de la suplementación. ¿Cuál puede ser la causa de la deficiencia? Lo que hoy nos convoca, ¿sí? O sea, llevar una alimentación basada en plantas. Después hay otras causas, ¿sí? O sea, una persona omnívora también puede tener deficiencia de vitamina B12, claramente, ¿sí? Por las otras causas que acá les describo. Pero lo que hoy nos convoca es
una alimentación vegetariana o vegana, ¿sí? ¿Y cómo evaluamos el estado nutricional de esta vitamina para poder decidir la suplementación? ¿Sí? Recordemos que para evaluar el estado nutricional tenemos diferentes marcadores en sangre, como puede ser la vitamina B12 sérica, la homocisteína, la holotranscobalamina 2 o el ácido metilmalónico. Nuestra Sociedad Argentina de Hematología recomienda que para hacer un diagnóstico confiable, ¿sí?, de la deficiencia de vitamina B12, por lo menos se tengan en cuenta 2 de estos 4 marcadores, ¿sí? O sea, vitamina B12 más alguno de los otros que se describen a continuación. En nuestro país, realmente holotranscobalamina y ácido metilmalónico generalmente no se hacen por el costo que tienen. Entonces, lo que generalmente utilizamos es medir vitamina B12 sérica y homocisteína. Estos son los puntos de corte para poder decir que hay un estado nutricional saludable de estos indicadores, tener una vitamina B12 por arriba de 490 picogramos por mililitro y una homocisteína menor a 10, o una holotranscobalamina mayor a 45 picomol por litro, o un ácido metilmalónico menor a 271 nanomol por litro. Estos serían los puntos de corte para evaluar el estado nutricional y saber luego si doy el suplemento para una dosis de mantener un óptimo estado nutricional o si tengo que revertir una deficiencia porque estos valores están, la homocisteína mayor a 10, por ejemplo, y la vitamina B12 menor a 490. Entonces, ¿cómo suplemento? ¿Cómo suplemento? ¿Con qué dosis? ¿Sí? ¿Qué dosis utilizo? ¿A quiénes? ¿Qué dosis? ¿Qué compuesto? ¿Sí? ¿A quiénes? A todas las personas que llevan una alimentación basada en plantas, ¿sí? ¿Por qué vía? Puede ser una vía oral, ¿sí? Puede ser sublingual, ¿sí? Las otras vías, como intramuscular o intravenosa, la realidad es que no hay protocolos específicos para la suplementación, por lo tanto, lo que yo les voy a comentar ahora es para vía oral, ¿sí? Y el compuesto que la mayoría de los artículos que les voy a presentar mencionan como más estable y más estudiado es la cianocobalamina. ¿En qué dosis vamos a usar? Bueno, la dosis va a depender de si la persona tiene un estado nutricional óptimo o si tiene deficiencia, ¿sí? Entonces, acá les presento algunos esquemas de suplementación. Por ejemplo, este esquema de suplementación es de la página Vegan Health, donde, por ejemplo, en personas adultas podríamos ver que la suplementación va a depender de si la persona toma un suplemento 3 veces al día, o un suplemento 2 veces al día, o un suplemento todos los días, o también puede tomar un suplemento 3 veces a la semana, 2 veces a la semana o una vez a la semana. Y de ese esquema que se elija, que eso va a depender pura y absolutamente de la persona, qué le resulta más cómodo, más práctico, qué posibilidades tiene para hacerlo, es la dosis. Por ejemplo, si la persona elige llevar un esquema de una vez a la semana, puede tomar una dosis que vaya de 1.250 microgramos a 2.500 microgramos a la semana. Y si toma 3 días, 3 veces al día, que esto simula un poco hacer lo que sería la ingesta de comer 3 comidas al día y que en cada oportunidad se consuma vitamina B12, podría ser un suplemento que tenga de 0,8 a 1,3 microgramos por día. Este es otro ejemplo de suplementación que es de la doctora Baroni, que está destinado más que nada a mujeres embarazadas y a niños, ¿sí? Pero también fíjense que puede ser una dosis semanal, diaria, ¿sí? O múltiples dosis diarias. Y este es un esquema que me parece muy interesante, que es de la doctora Baroni, que está proponiendo cómo suplementar a la persona que tiene deficiencia según el rango que nos aparezca de vitamina B12 en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene una deficiencia muy marcada, es decir, menos de 100 picogramos por mililitro, se le puede dar un suplemento de 1.000 microgramos por día durante 4 meses. En cambio, si la deficiencia no está marcada, que tiene entre 300 y 400 picogramos por mililitro, se le puede ofrecer un suplemento de 1.000 miligramos por día, 1.000 microgramos por día, perdón, por un mes, y ya está.
y luego sigue a la dosis de mantenimiento, ¿sí? Bueno, este es un esquema que puede llegar a servirles. Lo importante y lo que quiero que se lleven como concepto trascendental de esto es que por más que tengamos un esquema, es prueba y error, y que realmente es difícil a veces en algunos individuos poder restablecer la deficiencia de vitamina B12, por lo tanto hay que individualizar la dosis, no quedarnos solo con este esquema, sino probar, reevaluar, diríamos, el estado nutricional para estar seguros, seguras de que estamos, diríamos, aportando la cantidad suficiente que esa persona puede absorber, tanto hablando de la etapa de mantenimiento como de la etapa de carga. O sea, esto quiero que se queden con este concepto que es muy importante, individualizar. Hay personas que no absorben la sublingual, que tienen que consumir vía oral o viceversa, o que les resulta mejor un spray que viene también con dosis de vitamina. Bueno, buscar el compuesto, diríamos, o la vía y la dosis adecuada para ese individuo. ¿Sí? Así que bueno, esto fue todo. Les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes. Acá les dejo mi contacto por si necesitan. Esta es mi red social, lucianabarreto.nutrición. Y también quería agradecer a la invitación y al comité porque me permitieron comentarles que acá en Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, junto con Marcela Manusa, dictamos un curso de nutrición basada en plantas que inicia ahora en marzo, al cual invitamos a todos ustedes que quieran participar. Este es el mail de la inscripción, igual también en mis redes lo pueden encontrar o en las redes de Marcela. Así que bueno, muchísimas gracias por esta hermosa invitación. Muchas gracias. Perfecto, maestra, muchísimas gracias por su presentación. Vamos pues entonces a pasar a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Oliver Medina, Perfecto, ¿perdón? perfecto, te escucho. Ok, perdón. Oliver Medina pregunta, tengo la duda sobre qué opinas sobre la afirmación del doctor Michael Greger, quien en su sitio nutrition.org, donde menciona que el hierro es un arma de doble filo. Si no absorbemos suficiente, corremos el riesgo de padecer anemia, pero si absorbemos demasiado, podemos aumentar el riesgo de cáncer, cardiopatías y una serie de afecciones inflamatorias, dado que el cuerpo humano no tiene ningún mecanismo para deshacerse del exceso de hierro y hay que elegir fuentes vegetales no hemo sobre lo que nuestro organismo tiene cierto control. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Por eso que lo que sería la hemocromatosis, que es muy común en los varones, ¿sí? Bueno, es una acumulación excesiva de hierro y eso trae problemas para la salud. También tener la ferritina muy alta, que es un signo de inflamación. Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias Por eso por si se su... llega a optar por una suplementación, en el caso no, disculpa, que si se llega a optar por una suplementación, también diríamos reevaluar, rechequear cómo está ese nivel, para no excederse. Muchísimas gracias por su respuesta. Sara Ramírez pregunta, en un análisis de sangre, ¿cuál sería el rango óptimo de hierro, calcio en suero y magnesio para hombres y mujeres de mayores de 50? Mira, la realidad es que depende, o sea, de cada uno de esos nutrientes. Por ejemplo, medir calcio en sangre no tiene mucho sentido, porque en realidad la cantidad de calcio que tenemos en nuestro plasma está muy celosamente controlada y si hay una hipocalcemia o una hipercalcemia, realmente eso es muy riesgoso para la salud. Entonces el organismo tiende a realmente mantenerlo. El mejor indicador nutricional del calcio es el depósito de calcio en los huesos, la densitometría ósea. Con respecto al hierro, depende de hombres y mujeres, por ejemplo, el valor de hemoglobina, ¿sí? Generalmente tiene que estar más arriba de 12,5, el valor de ferritina, que tiene que estar más o menos al mayor de 30, ¿sí? Eso para tener en cuenta en cuanto a hierro y a calcio. Y después para las otras sustancias no me lo sé de memoria justo los valores de magnesio, porque dependen acá, por ejemplo, nosotros de cada laboratorio. Depende del punto de corte según la técnica que se usó para medirlo. Entonces creo que eso hay que revisarlo con cada uno de los laboratorios que la persona trae, diríamos, de dónde se hizo el análisis.
Muchísimas gracias por su respuesta. Benjamín pregunta, ¿a qué se acusa que los vegetarianos sean más propensos a anemia? Que sean buenos, porque generalmente la justificación de de que hay más anemia entre vegetarianos es pensar que el hierro hemínico tiene mucha mayor absorción, como decía la persona anteriormente, que, digamos, el hierro hemínico se absorbe mucho más eficientemente que el hierro no hemínico. El hierro hemínico no tiene factores facilitadores e inhibidores de la absorción, entonces se absorbe en mucha más proporción. Y bajo esa premisa se hipotetiza de que las personas basadas en plantas, al no consumir hierro hemínico, bueno, tienen menor consumo de hierro y por lo tanto más chances de tener anemia. Sería por eso, por el tipo de hierro que se consume en la dieta. Muchísimas gracias por su respuesta. Celi Cortés pregunta, ¿las infusiones de té, por mencionar hierbabuena, manzanilla, jengibre, jamaica, canela, evita la absorción de hierro? ¿Es o no favorable consumirlos? Claro, hay que esperar 1 hora y media. Algunos papers dicen 1 hora, otros 1 hora y media después de la comida, consumir esos tés si se desea para no inhibir la absorción del hierro. Muchísimas gracias por su respuesta. Regina Quijano pregunta, ¿el café siempre afecta el calcio sin importar qué tan lejos lo tomes de las comidas y la cantidad? Claro, el café sería por el contenido en cafeína, o sea, no exceder algunos artículos dicen los 300 miligramos de cafeína por día, digamos, no consumir junto con la comida como los tés para no inhibir la absorción. Muchísimas gracias por su respuesta. Saraí Ábalos pregunta, mi madre diabética inició hace 7 años con demencia tipo Alzheimer o frontotemporal. Al pedirle los exámenes de vitamina B12 le salía exceso de esta y los médicos no me supieron decir por qué y si tenía alguna relación con su condición, ya que ellos buscaban deficiencia. Mira, eso se está viendo, puede ser porque se inyectó a lo mejor algún corticoide, o sea, algún analgésico que tenía B12 también, vía inyectable, eso puede ser una de las causas que generalmente se les atribuye. O haber tomado algún calmante que tiene vitamina B12. Muchísimas gracias por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, aquí en México existen suplementos de B12 marca Simi de 1000 microgramos. ¿Cada cuánto se recomendaría la suplementación con esta clase de suplemento? De 1000 microgramos sería, según la persona, si tiene deficiencia o no. Si no tiene deficiencia, serían 2 de esos de 1000 microgramos o 3 a la semana, por ejemplo, para mantener un buen estado nutricional. Y si tiene deficiencia, sería 1 todos los días, según el nivel de deficiencia que tiene, por 1 mes, por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses. Y siempre, siempre rechequear, siempre volver a chequear, a ver cómo está el estado nutricional. Muchísimas gracias por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿recomiendas suplementación con vitamina D? Suele ser difícil asolearse de la forma idónea. Sí, la suplementación con vitamina D la recomiendo siempre, siempre y cuando tengamos un valor de vitamina D en sangre, porque un poco pasa lo que decía el compañero del hierro, ¿sí? O sea, hay riesgos de toxicidad de vitamina D. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es el estado nutricional de esa persona. Si tiene un estado nutricional óptimo, no se suplementa, y si tiene un estado nutricional deficitario, sí se suplementa la vitamina D. Muchísimas gracias por su respuesta. Victoria Garduño pregunta, ¿el caseinato de calcio es buen suplemento si no consumo lácteos? Sí, podría ser, pero siempre y cuando, por más que no consuma lácteos, buscar otras fuentes vegetales de calcio, ¿sí? Buscar esas fuentes que dije. Tratar de asegurar, aunque sea 500 miligramos con todas esas fuentes. Si no se llega a 1000, no importa, aunque sea 500 miligramos de ese calcio. Bajar el aporte de sodio de la dieta, bajar el aporte de cafeína de la dieta y mantener ese nivel de calcio antes de optar por el suplemento. Si no se llega a cubrir porque a la persona no le gusta ningún alimento de los de fuente de calcio vegetal,
bueno, se opta por el suplemento, pero sería en última instancia. Muchísimas gracias por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué fuentes vegetales pueden contener albúmina? No, albúmina es la proteína del huevo, así que en el huevo encontramos la albúmina. Muchísimas gracias Que yo por... sepa, ah, no sé si alguien en la sala tiene otra opinión. muchísimas gracias por su respuesta. José Miguel Brambila pregunta, ¿qué puede pasar en caso de ingerir B12 de más? Nada, Miguel, nada, no pasa nada, se elimina por orina, ¿sí? Bueno, si se consume por demás y hay personas que rápidamente mejoran su estado nutricional y a lo mejor llegan a tener valores superiores a 1000 en el laboratorio. Bueno, por un tiempo no lo consume y después reevaluamos una dosis de mantenimiento. Pero no habría riesgo porque no tiene límite máximo la vitamina B12. Muchísimas Esa es una gracias. muy buena pregunta, muy buena pregunta. Muchísimas gracias por su respuesta. Elvia Alejandre pregunta, ¿cuál es la importancia del factor intrínseco para la síntesis de la B12 en las personas que no consumen proteína de origen animal? Bueno, no, el factor intrínseco en realidad, diríamos, es necesario para la absorción justamente de la vitamina B12 de los alimentos de origen animal, como para poder, diríamos, se escinde y se absorbe. En las personas que llevan una alimentación basada en plantas, como estamos optando por única fuente, la del suplemento, no necesita el factor intrínseco para absorberse, se absorbe por difusión. Por lo tanto, aquellas personas, por ejemplo, que tienen atrofia gástrica y no segregan el factor intrínseco, el suplemento es la mejor manera para tener un buen estado nutricional. No sé si respondo su pregunta. Muchísimas gracias por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿podría decir brevemente si es necesario suplementar el omega 3 en dietas veganas? Bueno, el omega 3, yo tengo la postura de que es necesario suplementar en estadios críticos de la vida como el embarazo, la lactancia, ¿sí? Yo me dedico a alimentación basada en plantas durante embarazo y lactancia también, y ahí sí suplemento a las pacientes.